Sin voz autorizada. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en Sin Voz Autorizada. Muchas gracias a todos quienes nos siguen en las redes sociales. Gracias a todas las personas que nos han apoyado con su like. Denle un pulgar arriba, por favor. Y síganos en las redes sociales, como en Instagram, en Facebook. Nos encuentran como @Sin Voz Autorizada y como Sin Voz Autorizada MX, para, pues, en este caso, YouTube. Muchas gracias a todos los que están aquí conectados. Muchas gracias, amigos. Pues bueno, ya estamos a viernes 12 de junio del 2026. Ya por fin se acaba esta semana. El día de ayer empezó el Mundial en México. Y pues, hablando justamente del Mundial, pues hacemos este tema alusivo como uno de los escándalos más grandes que ha habido en la historia, pues no solamente en nuestra selección, sino también en FIFA y en este lado de CONCACAF. Y pues el tema que nos trae el día de hoy, amigos, son los cachirules. Así es, señores, pues muchas gracias a todos por dejarnos like, gracias a todos por darle pulgar arriba, y bueno, pues básicamente, pues este reportaje, este programa, pues se va a tratar justamente de este tema de los cachirules, cómo es que en la época de 1988, pues México jamás en la historia de las Copas del Mundo, por motivos que no fueran directamente profesionales, ahora sí que relacionadas al mérito deportivo, pues previo a la inicio de eliminatorias de CONCACAF del Mundial de Italia 90, pues hubo una investigación periodística de este escandalazo que cimbró a todo el fútbol mexicano, el tema de los cachirules. Seguramente si tú le preguntarás a tu papá o a tu abuelo qué fue lo que sucedió en aquel México de 1988, pues bueno, señores, ya les va a platicar que hubo un directivo pues muy corrupto en la historia de la selección, de las selecciones de federación. Su nombre pues acaba de morir, no tiene mucho, acaba de fallecer hace unos mesecitos nada más, y este señor pues, quien ahora está una serie en Netflix de su vida de Castillo, este señor quien durante mucho tiempo fungió como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Rafael Castillo, fue el responsable principal de haber traído el Mundial a México. Y bueno, señores, pues estamos retomando básicamente lo que es este tema de los cachirules. No sé si ustedes lo sabían, pero bueno, vámonos rápidamente con esta información. Pues bueno, básicamente, pues, ¿quiénes son los cachirules? Bueno, pues en aquel momento se dio un reportaje en los medios de comunicación donde hubo un escándalo de las selecciones juveniles. Básicamente iba a haber un mundial en Guatemala, donde, bueno, pues para qué lo explico yo, podría explicarlo directamente pues el autor. Hubo un periodista del periódico El Ovación, no sé si sus abuelos o ustedes de chamacos, si limpiaban los libros de sus casas, pues puedan recordar ese periódico. Bueno, el chiste es que hubo un periodista quien saca todo esto. Su nombre es Antonio Moreno, quien fue el que sacó este tema de los cachirules, y posteriormente, pues bueno, él era un escritor. Él relata en una entrevista con justamente Javier Alarcón el tema de los cachirules, y pues ahí él dice pues qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Cómo fue que él descubrió pues este entramado donde pues sin duda alguna no solamente dejó a México sin mundial, sino que él te explica cómo fue íntimamente esta situación en la FIFA, cómo primeramente él se da cuenta a través de una torpeza, una balconeada tremenda de la misma federación. Recordemos que 2 años antes, en el 86, pues ellos trajeron prácticamente Rafael del Castillo, trajo pues en este caso a la selección la gloria máxima que fue el Mundial del 86, se la quitaron a Kissinger, como lo dijimos ayer salía de ayer, ¿verdad? Y bueno, señores, pues el chiste es que a través de billetazos y todo, gracias a un personaje también muy importante que hablaremos de él más adelante, de nombre Guillermo Cañedo, seguramente para muchos sí les suena el nombre, pues bueno, ellos fueron los quienes orquestaron que México fuera sede del Mundial del 86. Pasado el Mundial, todo fue increíble, todo fueron besos, abrazos, caricias, y bueno, posteriormente al Mundial del 86, pues llegan las juveniles, venían compromisos muy importantes como lo que era la Olimpiada de 1988, y venía el Mundial de Italia 90. Pero ¿qué sucede aquí? Los cachirules pues
Desafortunadamente, ¿quiénes son? Pues bueno, básicamente fueron un grupo de jugadores, de 4 jugadores a 6 jugadores, quienes pues en esas épocas mintieron con su edad para pues poder participar en un evento juvenil de la FIFA. En esta situación, pues bueno, quienes ocuparon todo este rollo, quienes hicieron esto, dado que pues bueno, la categoría había conseguido un pase al Mundial Juvenil, o sea, ya habían jugado las eliminatorias del 89, y bueno, de hecho, pues ya iba a ser pues prácticamente pues un logro, ¿no? De hecho, los jugadores Gerardo Jiménez, José de la Fuente, José Luis Mata y Aurelio Rivera fueron quienes supuestamente estos jugadores pues falsificaron, mintieron, ¿verdad? Con su edad para poder participar en las inferiores de México en ese entonces, hablando de 1988-1989. Pues aquí esto fue muy grave porque los cachirules pues presentaron documentación supuestamente falsa a la FIFA para poder alinearse, ¿no? Y bueno, pues al final de cuentas pues las consecuencias fueron terribles, terribles, y pues lo vamos a ver ahorita en este reportaje que tenemos para Sin Voz Autorizada, de propia mano. Tiene que ver con los cachirules, porque yo guardaba todo. Y un día nos dice la Federación Mexicana de Fútbol en abril del 88, les vamos a regalar por primera ocasión el anuario oficial que hace la Federación. No había internet, entonces que te dieran un documento oficial, una revista oficial, con las edades, con los nombres, con las historias de los equipos. Caray, pues fui en primera fila ya que me dieran mi anuario. Y con esa misma curiosidad, llegué a la casa y dije, no hombre, está padrísimo la historia de América, las fotos de los jugadores. Y en ese momento, justo en aquel momento, estaba jugando una selección mexicana su boleto para un mundial juvenil en Guatemala. Y entonces, acumulador y suscrito a todo, me acuerdo, y el editorial del FIFA News de ese mes era: cuidado con todas aquellas selecciones que han cometido la trampa de alterar las edades para participar en torneos mundiales, porque esto les puede hacer acreedores a 2 años de sanción a todas las categorías. Pues bueno, el escándalo fue tal que inclusive las repercusiones de este detallote que acaba de publicar, que acaba de decir justamente en esta entrevista, que ya tiene 4 años que ocurrió, donde pues bueno, estuvo este periodista Antonio Moreno, quien es muy conocido en el ámbito del fútbol, ya es una leyenda, ahorita actualmente él está presidiendo el Salón de la Fama ahí en el Club Pachuca, y bueno, pues en aquel 88, pues él relata, ¿no?, cómo en la federación pues le regala un anuario donde él, pues por curiosidad, pues checa las edades y algo no le cuadra, ¿no? Él, en esa entrevista con Javier Alarcón, pues relata que era muy común en la época que las elecciones tuvieran este tipo de artimañas, es decir, que falsificaran las edades para, pues, poder participar en las justas mundialistas, en las justas, pues, juveniles, sobre todo por un ámbito de dinero, y también explica que la FIFA estaba tras los africanos, porque, pues, bueno, físicamente, pues, sabemos que un africano, pues, nunca se ve de su edad, y ya cuando son ya más grandes, pues, parece que nunca envejecen, entonces andaban sobre de ellos por un asunto de edad, es decir, por ejemplo, vamos a suponer, para que quede más claro, yo tengo 22 años y yo voy a las juveniles para competir y decir que tengo 18, entonces yo presento un acta de nacimiento, una documentación pues falsa, ¿verdad? Y yo lo presento para que la FIFA pues avale por medio de la Federación Mexicana, quien estaba a cargo justamente de Rafael del Castillo, quien fue uno de los principales artífices del Mundial del 1986, y pues le trajo mucha gloria a México, junto con Guillermo Cañedo, quien estuvo, pues era uno de los brazos derechos del fútbol. Aquí de hecho los vemos con el presidente de la FIFA en ese entonces, de izquierda a derecha tenemos a Guillermo Cañedo, y al fondo de la derecha está pues Rafael Castillo, quien era pues en ese entonces, señores, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. A partir de eso, él, pues, este señor Rafael Castillo, pues, fue un abogado, no era alguien realmente, pues, ignorante, era un tipo bastante preparado, que bueno, ustedes están viendo la serie de Netflix, donde sale Diego Luna, bueno, él lo interpreta, justamente Diego Luna hace el papel de este señor, quien, pues, era un genio en cuestiones del marketing. Él trajo el Mundial el 86, quitándoselo a gente muy poderosa como Henry Kissinger, que fue de los personajes más siniestros del siglo. Y bueno, pues él
trae la gloria a México, hincha de dinero a los poderosos. No solamente pues era un abogado brillante, sino también que pues este señor pues era un gran amigo de todos, trajo marcas, trajo notoriedad al fútbol mexicano. Después del 86 pues Azcárraga se hizo millonario. Y bueno, ¿qué sucede después, no? Sucede que los cachirules pues, llegan a estos chicos haciendo trampa, a aquella selección donde fueron a este evento, al Mundial Juvenil de Guatemala, y bueno, pues o sea, ya tenían todo el rollo, ya estaban ya muy bien, ya estaban pues listos, y Gerardo Jiménez, José de la Fuente, José Luis Mata y Aurelio Rivera, de quienes se supo pues obviamente no tenían la edad que registraron, pero al torneo clasificatorio. Aquí, pues la verdad, fue un escándalo muy tremendo lo de los cachirules. ¿Y por qué? Porque hasta ahí no había habido ningún problema. Hasta ese momento no había ningún problema. Decían, bueno, pues sí, está bien, se nos fue. Quizá por ahí tuvimos un problemita. Sí, pues miren, no es la primera vez, no somos los únicos. Hay muchas personas que también lo hacen, muchas federaciones, pero lo cierto es de que, bueno, pues el boleto del Tri, el juvenil de aquel entonces para la justa mundialista de la categoría, pues ya estaba más que ganado, había habido una eliminatoria, había habido partidos, etcétera, etcétera, y bueno, pues, ¿qué sucedió después, no? Pues que México queda fuera ante el escándalo que destapa este periodista Antonio Moreno, pero fíjate que Antonio Moreno, él relata después que él fue como que la punta del iceberg, o sea, la punta de lanza, porque realmente él relata que fue otro periodista del periódico La Jornada quien destapa toda esa cloaca, es decir, Moreno dice, caray, no me cuadran, ¿no? No me cuadran las cuentas, en el anuario dice una edad de los jugadores, en los actas de FIFA dicen otras, la realidad es que, bueno, pues, ¿qué está pasando, no? O es la federación, o somos nosotros, alguien está en un error. Básicamente se balconearon de la manera más absurda, más infantil que pudo haber habido, ¿no? Estos hombres de pantalón largo, pues no siempre son realmente los genios que se venden o que nos venden ser. Aquellos, pues solitos se pusieron el pie y es donde empieza el calvario, ¿no? Sale a la luz este tema de los cachirules y ahí es donde interviene una persona o un personaje muy controvertido en México que todo el mundo ya conocemos. Aquí lo vemos bien chaval, lo vemos en una foto inédita al buen José Ramón Fernández, quien en ese tiempo él estaba en Imevisión, ahora TV Azteca, y pues José Ramón Fernández siempre ha sido pues una autoridad en cuestiones de periodismo en México, particularmente con, en ese caso con, pues, sí, con deportes, y fue José Ramón que le dio apertura televisiva a este escándalo. O sea, en ese tiempo no había redes sociales, fue el que lo hizo viral, para que se den una idea, y pues a partir de ahí, pues todo se fue muy fuerte, ¿no? Este periodista, José Ramón Fernández, se dice que tenía problemas personales con el presidente Rafael El Castillo. Eso lo destapa Hugo Sánchez Márquez en un programa que tuvieron en una discusión en ESPN hace unos años. Vamos a verlo para recordar ese momento. Bueno, es como el día que te enojaste. No se vale que un periodista, el día que te enojaste con José Ramón, porque José Ramón denunció lo de los cachirules. Te enojaste, decías que nosotros teníamos que ver, que el periodista tenía que haber ocultado que México había cometido una trampa. Lo dijiste así, Hugo. Perdóname, yo lo tengo fresco, Yo a mí no se me va la memoria, Hugo, Los directivos y los periodistas fueron los causantes de sacar eso a la luz, pues, y que había que sacarlo a la luz, era una falta. ¿Quién lo sacó? ¿Los jugadores? Los periodistas teníamos que dar la misión de sacar la verdad, de poner la verdad en la mesa. ¿No? ¿Qué nos estás pidiendo? ¿Que metamos la basura abajo de la alfombra y que nos callemos la boca? No, que los directivos... No, eso lo hacen los federativos. No fue culpa nuestra. ¿Quién hizo la trampa? ¿Le hicimos los periodistas? No. ¿No era un acto de corrupción terrible que le costó una generación completa jugar un mundial de fútbol? Afectó muchísimo a una generación y al país. Entonces, ¿por qué criticaste al periodismo en aquel momento? Tenías que haber dicho, qué bueno que el periodismo, un tipo como José Ramón tuvo la valentía de sacar los documentos. A los directivos primero y luego los periodistas después. ¿Por qué? Porque se metieron con saña, porque tenían entre ustedes problemas con los directivos. No. Él tenía ahí un duelo con... ¿quién era? El doctor del Castillo. No, para nada. Él tenía duelo con nosotros. Ah, bueno. Porque él quería esconder todo por abajo. Está bien. Pero si eran corruptos, Hugo. Que tengo una experiencia. ¿Sabes quién nos castigó? De que también me fue a España a buscar para traer al Real Madrid para acá. En nombre
nombre de 2 personas castigan a México. Tenía duelo con nosotros. Ah, bueno. Porque él quería esconder todo por abajo. Está bien. Pero si eran corruptos, Hugo. Que tengo una experiencia. ¿Sabes quién nos castigó? De que también me fue a España a buscar para traer al Real Madrid para acá. El nombre de 2 personas castigan a México. Avalanche, que todavía vive, y Cañedo, ya murió. Ellos 2 deciden México castigado. Ah, bueno. Entonces, ¿qué culpa tenemos los jugadores y los entrenadores? O sea, ¿qué culpa tenemos los periodistas de investigar? Para eso estamos, para investigar. Pero ahorita no quiero ser ni juez de paz. Pero los jugadores, jugadores sí fueron culpables. ¿Por qué? Porque ellos, muchos estaban conscientes, estaban esperando los papeles. Hicieron trampa ahí también. Hicieron trampa los jugadores juveniles. Y ahí es complicidad, pero los jugadores quieren jugar y les dicen, hay que hacer esto, y si no, te congelo. Hay que hacer eso y no te quedes calladito. La complicidad es parte de la corrupción. La complicidad es parte de la corrupción. Pues así como lo oyeron, señores, en esta discusión donde David Faitelson, que siempre pues balconeaba a todo el mundo, ¿verdad? Salió a decir, bueno, ¿tú te acuerdas cuando José Ramón, no mencionó a Moreno, pero sí José Ramón salió a dar la noticia, y ahí la realidad es que Hugo Sánchez estaba en su mejor momento? Recordemos que Hugo Sánchez en aquel tiempo, y si no lo saben, bueno, pues vamos aquí hacemos autorizada para que puedan ver nuestros videos. Gracias a todos por su apoyo, se han llegado hasta aquí, hasta este punto del video. Pues recordemos que Hugo Sánchez ha sido la figura máxima del fútbol mexicano. En aquel tiempo él era pentapichichi, él ya era una leyenda del Real Madrid, metía 30, 34 goles por temporada, y la verdad es que Hugo era una de el Niño de Oro, era la máxima figura, algo así como si fuera hoy el Cristiano Ronaldo de la época, ¿no? Fue el máximo goleador, llegó a ser Bota de Oro. Yo creo que si la FIFA, o en ese caso el Balón de Oro, no hubiera sido tan selectivo, quizá Hugo Sánchez hubiera ganado el Balón de Oro, no es mentira. Y bueno, el chiste es que gracias a la corruptela de los directivos, gracias a este asunto de los cachirules, donde pues estos 4 jugadores, además del técnico de esa selección juvenil, pues participaron en esta falsificación de documentos, dijeron que eran de una edad cuando no lo eran, y pues hubo implicaciones. Pero ¿qué tiene que ver Hugo Sánchez, no? ¿Qué tiene que ver Hugo? Pues bueno, vamos a ver por qué Hugo Sánchez se perdió el Mundial del 90 justamente, y por qué se dieron todas estas situaciones. Aquí lo explica igual el periodista Moreno, Antonio Moreno. Que Porta, del Esto, en fin, la vieja guardia. Le digo, doctor del Castillo, me trataba muy bien del Castillo cuando el Mundial y todo, pero en esa ocasión me dice, ya vi tu nota, no te voy a contestar nada de lo que me preguntes, y si tienes pruebas, públicalas. Rodolfo Sánchez Noya, que era el jefe de prensa, trató de mediar en esa conferencia cuando me reta del Castillo a presentar pruebas. Me dice, Toño, no, tranquilo, mira, es que el doctor vio esa nota y le preocupa que lo que están sacando. Bueno, fui a la redacción de Deportes, trató de mediar en esa conferencia cuando me reta del Castillo a presentar pruebas. Me dice, Toño, no, tranquilo, mira, es que el doctor vio esa nota y le preocupa que lo que están sacando. Bueno, yo me fui a la redacción de Deportes de Canal 13 y José Ramón me dijo, ya vi tu nota de ovaciones, porque me saqué ovaciones primero. Vamos a darle seguimiento, vamos a hacer un programa de En Caliente, se llamaban semanalmente unos programas nocturnos, y vamos a hablar de ese tema. Y hablamos de ese tema con Raúl Bañanos, Carlos Albert, José Ramón y yo, pues por qué el anuario dice una edad, etcétera. Y al día siguiente, el periódico La Jornada, Miguel Ángel Ramírez, se llamaba el periodista, o se llama Miguel Ángel, publica ya las actas de nacimiento. Yo no fui al registro civil, él sí. Él dijo, Toño empezó, yo voy a investigar más. Y Miguel Ángel publicó las actas de nacimiento de esos jugadores y efectivamente se las habían alterado para participar en torneos. Conclusión, porque ahí la historia va muy larga. La FIFA se enteró, los guatemaltecos reclamaron que a México lo descalificaran porque había competido haciendo trampa. Los directivos mexicanos supieron que FIFA nos iba a castigar de la selección juvenil y se fueron a la FIFA Zurich con pruebas para decirle a la federación que nos perdonara, porque además éramos cuates. 2 años antes estaba aquí Avalanche y el Mundial 86. ¿Tú crees que nos van a castigar? Pues no solamente fue juvenil, cuando se fueron a protestar eso a FIFA, ya ahí la grilla se movió en otros niveles, que si había rencillas de Soria Terrazas en la CONCACAF contra del Castillo, que si la gente de TV Azteca o Imevisión en aquel entonces presionaba porque no tenía los derechos y Televisa sí, y entonces iban a castigar a la selección, que era el activo más importante de Televisa. O sea, puedes escuchar cualquier historia. Mi participación fue ese arranque
y después, lamentablemente, enterarme que a México lo castigaron 2 años. Pues bueno, señores, muchas gracias a todos quienes han llegado hasta este punto del video, y bueno, pues así fue como sucedieron las cosas. Dice el periodista Antonio Moreno que bueno, evidentemente pues sí se cargaron a todos los directivos, particularmente ellos decían, bueno, ¿cómo México va a quedar fuera, no? De las juveniles, se sintieron muy bravos, se sintieron muy sacarle puntas, llegan, van a Zurich, Suiza, van a Zurich, y bueno, pues ellos llegan así, pues muy bravos, ¿no? Es decir, a ver, señores de FIFA, acabamos de hacer el Mundial del 86, no inventen, somos cuates, les dimos una mega lana, pues ¿qué pasó, no? O sea, ¿cómo van a dejar a mis muchachitos fuera sin Mundial cuando pues acabamos de ser sede, ¿no? ¿Y qué dijeron ellos? A ver, o sea, ¿tú me quieres engañar o qué, mexicano? Para empezar, tú estás presentando, ¿sí? Un señalamiento muy fuerte a través de tus periodistas. ¿Cómo es que hicieron trampa, no? ¿Cómo es que ustedes, a través de estos fraudes que ya en su país, en México, debería ser perseguido, porque es uso de documento falso, pues cómo es que ustedes permiten esto, ¿no? Luego, aparte, evidentemente, pues no fuiste el único que lo hizo, ¿no? También Rafael Lebrija Saavedra, presidente de la Primera División, Víctor Manuel González Dávila, secretario general, Héctor Antonio y demás general tesorero de ese entonces, de aquel grave escándalo que destaparon, pues sí, los medios de comunicación, particularmente, pues José Ramón Fernández le dio más viralidad, pues es cuando se destapa toda la cloaca de FIFA, ¿no? No fue de FIFA, más bien fue de la Federación Mexicana de Fútbol, y bueno, señores, pues ahí fue un relajo. Entonces, ¿qué sucede después? Pues bueno, evidentemente FIFA pues sanciona. Primeramente dicen, bueno, pues ¿qué va a suceder? Primero dicen, no van al Mundial, no van al Seúl, al Mundialito, no van tampoco a ninguna competencia juvenil, ¿no? Obviamente se enojan, se cabrean, van a Suiza, van a ver a su cuate, al presidente de la FIFA de ese entonces, y les dice, oye, pues dame chance. No te voy a dar chance, la verdad. ¿Por qué? Porque hay documentos que están presentando, pues que tus jugadores pues son cachirules, ¿no? La verdad, no son la edad que ellos dicen que son, y pues los vamos a sancionar. Entonces dicen, no, mira, ¿sabes qué? Tú no puedes hacer eso, total, relata, dicen las malas lenguas, que se hacen de palabras lo que es este señor, el que ahora está interpretando Diego Luna en su serie, se hace de palabras con el entonces presidente de la FIFA, y hay una votación, en la votación que era 3-2, y México pues pierde la sede, y no solamente pierde todo lo demás, pierde participar en el Mundial, queda vetado 2 años, y no solamente la juvenil, sino también la mayor, todas las que pudieran existir en ese tiempo, también de los Juegos Olímpicos de Seúl, y también, obviamente, pues como fueron 2 añotes, pues alcanza a pegar al Mundial de Italia 90. Eso fue una de las cosas más graves, más delicadas que pudo traer este tema del cachirulazo. La verdad fue devastador, sobre todo, pues, no tanto por las marcas, no tanto por la cuestión que ya de por sí pues dieron el grito en el cielo, particularmente Televisa, que en ese tiempo estaba comandada por Emilio Azcárraga Milmo. También estaba pues esta situación durísima que vivieron obviamente pues las marcas como Coca-Cola, Lala y demás, y dijeron, pues ¿qué pasa, no? O sea, ¿cómo que vamos a quedar fuera? Se sintieron muy amalentonados, ya saben, la arrogancia mexicana que seguramente pues no lo hemos visto, ¿verdad? En estos nuevos cuadros que hay acá en Federación Mexicana, como Mikel Arreola, que actualmente es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Y bueno, pues aquí la tragedia nacional viene de la mano justamente de estos directivos corruptos que pues llegan, bien sácale punta, diría mi papá, llegan ellos y se enoja la FIFA porque dicen, oye, pues nos quieres ver la cara de what? Van para atrás, señores. La FIFA castiga a todo el país, y el principal perjudicado, pues Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, quien era el mejor delantero del mundo, pues fue el principal afectado
dado que, bueno, pues ya hasta los medios de la época decían, Hugo Sánchez se va a hacer español, porque pues ¿cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar ellos fuera este gran jugador que pues anotaba muchos en el Real Madrid? Y pues por favor, ¿cómo nos vamos a perder de tan gran jugador, no? La gente salió a protestar, por favor FIFA, perdónanos, no es justo, te prometemos que no fuimos nosotros, pero la verdad la FIFA tomó su decisión, ¿no? Se van los tres prácticamente expulsados antes de empezar el partido, y no nos importa que Hugo Sánchez, si ni Maradona fue, pues menos Hugo Sánchez, ¿no? Entonces, esa fue la tragedia nacional de aquel entonces, donde Hugo Sánchez ya hasta decía, te va a hacer español por culpa de ustedes, y los medios estaban furiosos, señores, estaban completamente furiosos, porque pues sus patrones como ahora iban a perder mucho dinero, gracias a pues la balconeada que se dieron ellos solos, y justamente pues ese Mundial Italia 90 se perdió pues a un jugadorazo como fue Hugo Sánchez. En aquella época decían, bueno, pues ya van a pasar, fíjense, esto fue en el 88, faltaban 2 años para el Mundial, y el próximo Mundial después de 90 iba a ser en el 94, que posteriormente se supo que iba a ser Estados Unidos, pero en ese tiempo pues no se tenía ni idea. Quizá por eso es que Hugo Sánchez tiene ese rencor tan grande, tan fuerte, por los directivos de pantalón largo, y también por José Ramón Fernández, quien fue el que destapó esta noticia. Y bueno, pues decía bien, pues sí, decía bien Faitelson, ¿no? Pues no, tampoco nos íbamos a callar, pues la realidad es que había una bronca ahí entre ellos. Muchas gracias, señores. Y pues la pregunta del millón es, ¿y esta gente fueron exonerados? ¿Realmente recibieron ellos el perdón, el indulto divino? ¿Fueron ellos realmente perdonados por todo esto que hicieron? ¿O pues realmente ellos pues, vivieron, ¿no? Porque realmente aquí hay varias preguntas que hay que resolver, ¿no? En primer lugar, ¿quiénes fueron los que fueron sancionados por esto? Bueno, pues en primer lugar fueron Rafael del Castillo, presidente, Rafael Lebrija, el vicepresidente, Héctor Antonio Pérez, quien fungía en ese entonces como vicepresidente, secretario, o sea, habían muchísimos puestos, todos eran pues, prácticamente unos gángster. La verdad, recordemos de que muchos de ellos, pues, en ese entonces se manejaba por medio del sistema que era el PRI, pues un sistema de ganancia tremendo, asqueroso, que las televisoras hicieron pues de mucho dinero. Además de esta persona, quien les ayudó fue Ramón Martínez, quien era el secretario, Manuel Aceves Montenegro, tesorero, el que manejaba la lana, Gerardo Gallegos, tesorero, el que le echaba la mano con las cuentas, Francisco Javier Cantú, secretario, y Rafael Castellanos, que era vocal. Fueron las figuras quienes quizá pues pudieron, si hubieran sido un poquito más honestos, haber cambiado la historia y no nos hubiéramos perdido a alguien como Hugo Sánchez. Y pues bueno, de jugadores, pues ya los dijimos, fueron Aurelio Rivera, quien fungió como el capitán de esa selección de aquel entonces. Muchos de ellos posteriormente tuvieron una vida pues más o menos feliz. Fueron exonerados por la gente, quizá no lo fue por la gente, jamás lo fueron, esto no se olvidó, y tampoco se olvidó el escándalo que pues les hizo perder dinero. Sin embargo, señores, vamos, Quillita, salte. Sin embargo, pues aquí la cosa fue de que más adelante se rumoró de que muchos acabaron mal. Algunos de esos jugadores pues sufrieron acoso por parte de la Fiscalía, de la Procuraduría, muchos de ellos pues fueron acosados, algunos de ellos pues tuvieron inclusive problemas con pues, sus carreras. Solamente uno de ellos logró destacar, y bueno, pues una de las figuras que también tuvo mucho que ver en este escándalo fue Guillermo Cañedo, poderosísimo, quien al final de cuentas tuvieron mucho que ver. Entonces ellos, se preguntarán ustedes, ¿fueron exonerados? Sí, aparentemente sí, pero en realidad no. La FIFA hace unos días justamente publicaron gente de ESPN, que todos los directivos señalados de aquel escándalo pues fueron exonerados al no encontrarse culpables, de acuerdo a documentos oficiales proporcionados por ESPN. De hecho, ellos relatan aquí en el documento que Rafael Castillo, presidente del Consejo de la Federación Mexicana, y toda su banda que acabamos de mencionar, pues fueron exonerados, dado que, bueno, pues no había una forma, en este caso, pues las leyes del propio país de México tenían que
juzgarlos primero para que la FIFA pudiera inhabilitarlos de por vida. Sin embargo, pues ya sabemos cómo es México, pues fueron exonerados, no hubo culpabilidad de ningún tipo, y bueno, pues ellos aparentemente sí fueron exonerados. Digamos, es como si el Papa ahorita dijera, vamos a quitarle la excomunión a Hidalgo, a Morelos, y los vamos a perdonar porque, bueno, pues no se portaron muy bien, pero tampoco, pues esto estuvo mal, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, de los jugadores que estuvieron en esa época, pues murieron de COVID, otros pues pues ya no están aquí con nosotros, ya nos acompañan, y bueno, pues aquí la cosa es de que pues igual ese señor, pues Rafael El Castillo fallece apenas el 3 de marzo del 2026, a los 92 años de edad, falleció este señor, quien pues manchó con su corrupción pues al fútbol mexicano, se sintieron muy alebrestados, la FIFA los bateó, y no solamente dejaban a las juveniles, sino también igual a todas las selecciones, incluyendo a la mayor, perdiéndonos de un mundial donde hubiéramos visto quizá al más grande jugador, a Hugo Sánchez Márquez. Lamentablemente nos lo perdimos, y bueno, señores, pues muchos de los jugadores, de los 4 que estuvieron involucrados, se reporta, ellos ya en entrevistas dieron que anotar eso, que fue, pues sí, fueron investigados por la policía, hicieron pues un delito que fue uso de documento falso, y bueno, pues aquí la cosa es de que al parecer FIFA, pues sí los exonera de alguna otra manera, les dice, bueno, que ahí muere, pero pues ya para qué, ¿no? O sea, al final del día, pues jamás se pudo recuperar México fueron prácticamente 4 más 2 años, 6 años de retraso futbolístico que tuvo el país, donde prácticamente una generación entera se perdió. En ese entonces los jugadores quienes estaban pues ya muy, pues sí, señores, pues muy fuertes, eran justamente el actual técnico Javier Aguirre, era el propio Hugo Sánchez, el Abuelo Cruz, estaban muchos jugadores como Negrete, y pues promesas como justamente este jugador, quien fue posteriormente cronista de Televisa, a nadie le cae bien, se los dejó de tarea, que le dijo a Faitelson Edson, ya saben quién, y bueno, ese señor también se quedó, fue de los que poco se sabe, quienes quedaron fuera del Mundial por culpa de los cachirules. Y bueno, señores, pues muchas gracias a todos por acompañarnos en esta edición de Cimosa Autorizada, muchas gracias a todos por seguirnos en nuestras redes, en Cimosa Autorizada, nos siguen como en YouTube, como parte de Cimosa Autorizada MX, suscríbanse al canal, estamos ya llegando a más suscriptores, muchísimas gracias por todo su apoyo, y bueno, déjenos saber ustedes qué piensan en comentarios sobre los cachirules. ¿Ustedes creen que, como siempre, los mexicanos hemos sido mal representados por estos malos elementos, o creen que realmente pues fue culpa de los jugadores también, porque ellos después denunciaron amenazas y demás? Pues déjenos saber en los comentarios, denle like a este video si les pareció pues adecuado, si les pareció informativo, y por favor suscríbanse al canal, apóyenos para poder llegar a más personas y poder igual de una manera pues mucho más orgánica. No hemos metido varo para poder llegar a más gente, lo han hecho ustedes, y estamos muy agradecidos por este gran apoyo. Mi nombre es Arturo Barragán, aquí transmitiendo para Cimosa Autorizada, y pues muchas gracias a todos por acompañarnos en esta edición. Nos vemos la próxima. Recuerden, va a seguir lloviendo en gran parte del centro del país, no tienen basura, y muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Cimosa Autorizada. Cimosa Autorizada.